Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Muy buenos días, muy buen domingo para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Programa número 17 ya de esta aventura que empezamos hace algunos meses en este 2024, que empieza a llegar a su fin, en el cual, como saben, tratamos de reflexionar juntos acerca de las cosas que están pasando en este tiempo crítico para el mundo en el que vivimos y para, sobre todo, aquellos que creemos en algunos valores hoy en peligro. Bueno, qué días que se están viviendo, qué días de profundo cambio, de profundas transformaciones. Obviamente, el mundo sigue impactado por los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, por la magnitud del triunfo de Donald Trump, del que tratamos de encontrar algunas explicaciones en el programa de la semana pasada. Lo que quiero yo hoy es tratar de pensar cómo puede ser el segundo gobierno de Trump y sobre todo tratar de que entendamos juntos en qué se puede diferenciar de lo que fue la primera parte de esta historia, el primer capítulo, Trump 1. Ese primer gobierno que de por sí había sido profundamente sorpresivo y profundamente disruptivo. Porque me parece que lo que tenemos que empezar a entender es que el Trump que llega a la Casa Blanca y que va a estar asumiendo la presidencia el próximo 20 de enero es muy diferente del Trump que gobernó durante 4 años, hace exactamente 4 años, cuando dejaba el poder de forma tumultuosa tras los incidentes y la toma escandalosa del Capitolio en medio del desconocimiento por parte de él de que Trump había perdido y de que Biden había ganado esa elección, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que hay que entender que se trata de un Trump diferente? Vamos a hacer una suerte de juego de las diferencias, comparando un poco el Trump que va a asumir el 20 de enero próximo con el Trump que asumía hace ya 8 años, el 20 de enero de 2017. Lo primero que hay que entender es que si algo caracterizó al primer gobierno de Trump y sobre todo a la primera parte de aquella administración fue el caos, el desorden, la confusión. Hay muchos indicadores que revelan justamente esto. Podríamos hablar de, por ejemplo, la extraordinaria rotación de ministros y de miembros altos del gabinete. Podría dar como ejemplo casos, por ejemplo, como la jefatura de gabinete. Tuvo 4 jefes de gabinete en los 4 años por los que pasó. Tuvo 5 secretarios o consejeros de seguridad nacional. El consejero de seguridad nacional en los Estados Unidos es un puesto clave porque es un puesto casi tan importante como el secretario de Estado, es decir, como el canciller para nosotros, el jefe de la diplomacia, solo que el rol está orientado principalmente a cuestiones de seguridad estratégica y defensa hacia el extranjero. Son roles muy estratégicos, al igual que el jefe de gabinete, y una administración normal puede tener 2 en el lapso de 4 años porque hay un momento de cambio en la gestión y entonces hay una crisis y cambiás. Pero cambiar 4 o 5 veces, como fue en el caso del consejero de Seguridad Nacional, o como fue en el caso del fiscal general, del
titular del Departamento de Justicia, que en el caso de los Estados Unidos es la misma persona, cumple las dos funciones, jefe de los fiscales y al mismo tiempo a cargo de la supervisión del aparato judicial. Bueno, tuvo 4 en esos 4 años, 1 por año en promedio. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hay que entender que el Trump que llegaba al poder en 2017 era todavía un ser en metamorfosis. Era un ser que no dejaba aún de ser una celebrity, un empresario que se había convertido en una figura del mundo del espectáculo y de la televisión y que se había hecho famoso echando gente en un reality show muy exitoso que era The Apprentice, y que estaba empezando a convertirse en un líder político, pero que no solo carecía absolutamente de experiencia de gestión, sino que además todavía no tenía los instintos políticos plenamente afinados. Además, era alguien que no creía posible su propio triunfo en esa elección. Trump hizo la campaña creyendo que Hillary Clinton iba a ganar. Entonces, cuando de repente se encuentra desembarcando en la Casa Blanca, lo que siente es primero una profunda sorpresa, un profundo desconcierto ante la magnitud de lo que había conseguido. De hecho, hay una curiosidad que habla también incluso hasta de las prioridades que tenía. En el sentido de que lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó a la Casa Blanca fue cambiar el color de las cortinas. Estaba fijándose en esas cosas. Le cambió el color a las cortinas, habitualmente azules, por el dorado, ese dorado sobrecargado que tanto le gusta a Donald Trump en todas las decoraciones, en sus edificios, en sus torres. No solo estaba sorprendido, sino que hay que entender también que él partía de un profundo rechazo y de un profundo desconocimiento de esa maquinaria compleja que es Washington, D.C., donde se toman las grandes decisiones del mundo político y del mundo de la administración federal en los Estados Unidos. Hay un dato que es muy fuerte y es que Trump, en sus primeros 70 años de vida, hoy tiene 78, en sus primeros 70 años de vida, solamente había visitado 17 veces la ciudad de Washington. Él era un hombre de Nueva York, con un gusto particular por el estado de la Florida, que terminaría luego adoptando. No le gustaba Washington, D.C. Entonces, no sabía muy bien qué era lo que quería hacer. Tenía un instinto y una hoja de ruta muy vaga que había planteado durante la campaña y que había sido un poco la guía que lo había llevado a la Casa Blanca, pero no tenía muy definido cómo hacerlo. Y como si fuera poco, en parte también por ese desconocimiento y por ese rechazo al mundo de la política y de Washington, D.C., en su primer equipo, él se rodea de muchísima gente del mundo del empresariado. Muchos de sus altos mandos vienen del mundo de las empresas, del mundo de las finanzas. Hay algunos generales, por ejemplo, que vienen del ejército, pero que tampoco eran políticos experimentados. Y tienen muy pocos, insisto, políticos de carrera. Y eso lo que terminó generando es que había un equipo poco preparado, tan inexperimentado como él, poco cohesionado, porque era gente que incluso venía de distintos lugares, con escasa unidad incluso hasta en términos ideológicos, con un jefe que no entendía tampoco muy bien al principio cuál era su rol. Bueno, eso se materializó en enormes dificultades para ejecutar políticas al comienzo de su gestión. A eso hay que sumar otro elemento particular de ese comienzo de la gestión por parte de Donald Trump. Y es que, a pesar de que tuvo entre 2017 y 2019, los primeros 2 años de gestión, el control del Congreso, no controlaba el Partido Republicano. El Partido Republicano que lo elige a Trump como candidato en 2016, era un partido que todavía era esa fuerza de los Bush, esa fuerza de los Romney, de Cheney, de figuras como John McCain, digo, pensando en algunos de los que fueron candidatos a presidente y que eran figuras muy respetadas. Era aún el partido de las élites empresariales, que representaba a ese segmento privilegiado de la sociedad estadounidense y que estaba bastante alejado del ciudadano medio, por lo menos en eso se había convertido el Partido Republicano en los tiempos previos a la llegada de Donald Trump.
esa fuerza política tenía enormes reparos con ese estilo populista que caracterizó a Trump desde que irrumpió en la política estadounidense. Con lo cual, muchos de los congresistas, muchos de los senadores, aunque eran del mismo partido del presidente, no le respondían y trabaron muchas de sus iniciativas en la agenda parlamentaria. Además de las confusiones que el propio Trump tenía respecto de las prioridades. Trump perdió, por ejemplo, muchísimo tiempo tratando de repeler el Obamacare, la gran reforma sanitaria que había impulsado Barack Obama durante sus mandatos. Y la verdad es que trató de reemplazar el Obamacare sin tener un plan alternativo, con lo cual perdió muchísimo tiempo en el Parlamento en esas discusiones que llevaron a la nada. Todo eso explica que haya sido una administración caótica, desordenada, con problemas de gestión bastante claros, con problemas en los nombramientos. Lo notable de esa experiencia Trump es que a pesar de todo eso, fue bastante exitosa si uno mira los resultados, al menos en términos de los propios objetivos que se había planteado y de las pretensiones de aquellos que lo votaron. Pensemos que es una administración que en el plano económico se termina yendo con una economía que, por lo menos en los primeros 3 años, hasta que estalla la pandemia, en febrero-marzo de 2020, estaba creciendo de forma sólida. Logró Trump hacer una reforma fiscal muy ambiciosa que fue una muy fuerte rebaja de impuestos. Estamos hablando de las reformas fiscales más ambiciosas realizadas por Estados Unidos en su historia reciente. Reforma, por supuesto, criticada por los demócratas como un gesto y un beneficio para los más ricos, a quienes se les redujeron mucho los impuestos, para el sector empresarial, para el sector comercial. Fue para muchos un gran estímulo que sirvió para que la economía creciera. Y de hecho, de la mano de parte de esas reformas, el desempleo cayó a niveles récord. Recordemos que Trump en febrero de 2020, justamente antes de que empezaran las restricciones por el COVID-19, había llegado el desempleo a 3,5%, la cifra más baja en muchas décadas en Estados Unidos. El salario real, lo hemos contado, creció de forma sostenida en los 4 años de mandato, en todos los segmentos de la sociedad, entre los más ricos y también entre los más pobres. Entonces, estamos ante una gestión que tuvo varios éxitos en el plano económico. Claro, después llegó la pandemia, por supuesto, y el desempleo creció y el malestar social creció y se vio la forma, en muchos casos, tan errática y por momentos debería decir hasta casi demencial con la cual la administración Trump manejó la pandemia, y eso explica que haya perdido las elecciones después contra Biden. Ahora bien, incluso si miráramos otros elementos más allá de la economía, la política exterior, efectivamente hubo cosas bastante eficaces. Se llegaron a los acuerdos de Abraham que permitieron la paz entre Israel y algunos países de Oriente Medio. Se evitó una promesa de campaña que era iniciar nuevos conflictos bélicos. Se logró reducir de forma bastante considerable el ingreso de inmigrantes de manera irregular, que era también uno de los compromisos con los cuales había asumido, por más que no pudo cumplir con la construcción del famoso muro, que siempre tuvo más de eslogan y de fantasía que de realidad. Quiero decir, tuvo algunos logros concretos que, mirados retrospectivamente por los votantes estadounidenses, fueron premiados sobre todo al contrastarlos con los 4 años de Biden, que para la mayoría de los estadounidenses fueron 4 años de retroceso. Ahora bien, insisto, esos logros no significan que no haya habido problemas muy claros de gestión al comienzo. ¿Qué es lo que se viene ahora? Es algo completamente distinto. Quien va a estar desembarcando en la Casa Blanca el próximo 20 de enero es ya un líder político consumado. Es, me animaría a decir, el líder político más importante en los Estados Unidos en mucho tiempo, por lo menos desde Ronald Reagan. Probablemente su influencia supere a lo de Ronald Reagan. Y esto es algo objetivo, no es una valoración, porque para muchos es influyente por el daño que le ha causado a Estados Unidos. Para otros es influyente por lo bien que le ha hecho. Lo que no se puede discutir es la influencia. Estamos hablando de alguien que va a haber logrado en 2028, cuando llegue el próximo ciclo electoral, haber dominado la política estadounidense durante 12 años. Durante 12 años va a haber conseguido que todo gire en torno a él en la política de los Estados Unidos.
es alguien que cambió de raíz la forma de relacionarse de los partidos estadounidenses con la gente. El Partido Republicano, que era el partido de las élites económicas del que hablábamos antes, es hoy un partido de raigambre populista. Es hoy un partido que representa mucho más a los sectores medios bajos, a los sectores trabajadores, sobre todo blancos, del interior profundo de los Estados Unidos, y que está mucho más alejado de las élites. Y que por eso ha arrasado, por ejemplo, entre los obreros de cuello azul, que eran históricamente demócratas. Empujó al Partido Demócrata a convertirse en una fuerza que tiene mucho menos que ver con los trabajadores que había representado siempre y con los segmentos bajos de ingresos, para convertirse mucho más en un partido de élites de las grandes ciudades, de élites universitarias que tienen demandas en general postmateriales. Entonces, esa transformación hace que quien llegue al poder ahora, que el Trump 2 que va a estar asumiendo ahora, sea alguien que entiende perfectamente cómo funciona la política, que entiende perfectamente cómo funciona Washington, D.C., y que sabe que no tiene tiempo para perder. Trump sabe que tiene solo 2 años para hacer todas las reformas que pretende hacer. ¿Por qué solo 2 años? Porque se trata de un gobierno que va a poder tener un solo mandato. La Constitución de los Estados Unidos es clara. Se puede tener solamente 2 mandatos, no importa si son consecutivos o no. Trump tuvo uno cuando ganó en 2016, va a tener otro ahora tras este triunfo, no va a poder volver a presentarse luego. La Constitución lo prohíbe y no hay forma de modificar la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar dentro de 2 años? Va a haber elecciones de medio término. La historia muestra que los presidentes pierden las elecciones de medio término. Por lo menos pierden el control de la Cámara de Representantes, es decir, que va a perder la mayoría parlamentaria que hoy tiene. Después de perder la mayoría parlamentaria y sin perspectivas de reelección, el poder de Trump va a estar menguado. Sus posibilidades y perspectivas de hacer una reforma importante van a ser mínimas. Entonces, Trump necesita ya mismo empezar a cambiar las cosas. Y Trump lo sabe. Por eso, fíjense cómo está configurando ahora su equipo. Su equipo actual no tiene nada que ver con el equipo que había hecho en su primer gobierno. Más allá de alguna excepción, algún empresario, principalmente son todos políticos que podríamos decir halcones políticos de ideas muy extremas, muy alineados ideológicamente con él, prácticamente todos con bastante experiencia en Washington, D.C., en la Cámara de Representantes, en el Senado, en la propia administración pública o en la política interna de algunos de los estados. Son políticos que están muy alineados y consustanciados con las ideas de Trump. Digo, pensemos algunos ejemplos. La jefa de gabinete es Susie Wiles, es alguien que viene trabajando en política desde la década del 70. Fue asistente de Ronald Reagan y desde ahí estuvo en campañas republicanas y en administraciones republicanas prácticamente sin punto intermedio, sin excepciones hasta la actualidad. Pensemos en la designación, por ejemplo, de Marco Rubio como secretario de Estado. Estamos hablando de un senador que está en política desde hace cerca de 20 años, que conoce como pocos América Latina, por ejemplo, es el primer secretario de Estado de origen latino que tiene los Estados Unidos, y que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Rex Tillerson, que había sido el primer secretario de Estado de Donald Trump cuando él irrumpe en la Casa Blanca, alguien que venía de ExxonMobil, o sea, que no tenía ningún tipo de experiencia de gestión, y que se notó justamente eso. Podríamos decir lo mismo en cada uno de los puestos importantes. Decíamos, tuvo 5 fiscales generales, 5 titulares del Departamento de Estado. Bueno, aquí directamente eligió a Matt Gaetz, que es un halcón de lo más radicalizado que tiene la política estadounidense, que lo defendió a Trump en absolutamente todas las iniciativas posibles, lo defendió en su reclamo de que había habido fraude en las elecciones de 2020 sin evidencias, lo defendió en cada una de sus denuncias, el propio Matt Gaetz tiene varias denuncias en su contra. Bueno, quiero decir, es un equipo cohesionado de gente que piensa como Trump y que cree que Trump es un líder al que hay que seguir. A esto se suma que ya ahora el Partido Republicano está rendido a sus pies.
lo controla él. Las distintas figuras, lo decíamos, los Cheney, por ejemplo, los Bush, los Romney, todos esos fueron expulsados del Partido Republicano. Hoy las figuras que están dentro del partido, en el Congreso, en el Senado, le responden a Trump. Trump está pidiéndoles a los senadores, y es muy posible que haya algo que se lo den, un mecanismo para que se aceleren todos los procesos de selección y de aprobación de las propuestas para cargos ministeriales por parte del presidente. De los 4.000 cargos que tiene que elegir Trump, 1.000 tienen que tener el aval del Senado. Bueno, lo que quiere Trump es un mecanismo para que esas avales puedan llegar de forma express, mucho más rápido, para que el 20 de enero mismo él pueda tener todos los funcionarios en sus cargos y empezando a gestionar, a firmar y a emitir órdenes. Estamos hablando que además tiene el aval de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, como sabemos, tiene una mayoría conservadora de 6-3. Dentro de los 9 jueces, 6 son conservadores, están alineados en muchos sentidos con el pensamiento de Donald Trump. 3, de hecho, de esos 6 fueron elegidos por él mismo. Eso también le permite aspirar a hacer cambios importantes. Entonces, va a haber muchos cambios y va a haber mucha velocidad en los próximos meses. Eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió en 2016. ¿Y qué va a tratar? Bueno, obviamente, lo primero va a ser la migración. Seguramente va a haber una política migratoria que no hayamos visto antes, mucho más dura. Ha puesto ahí a Tom Homan como el zar de la frontera, alguien que también viene con muchísima experiencia en ese rubro, estuvo vinculado a la frontera y al control migratorio en la gestión anterior del propio Trump, y es un absoluto halcón, muy, muy duro en su propuesta de control fronterizo y su propuesta sobre todo de llegar a un proceso de deportación masiva de personas. Es algo que va a avanzar. Cuando Trump habla de la desregulación masiva que quiere hacer y el apoyo aquí en Elon Musk como jefe del departamento de eficiencia gubernamental, aunque esté por fuera de la estructura gubernamental este departamento, estamos hablando realmente de quizás que avance Trump hacia la mayor desregulación en la historia reciente de los Estados Unidos, con muchas agencias federales que van a dejar de existir o que van a haber reducido su papel. Cuando hablamos, por ejemplo, del impacto sobre, por ejemplo, la política comercial de los Estados Unidos, bueno, vamos a ver realmente políticas de aranceles muy fuertes contra muchos de los competidores de los Estados Unidos, con las consecuencias que eso puede tener para el mundo en términos de una guerra comercial y de que haya una apreciación, por ejemplo, del dólar muy fuerte. Vamos, insisto, a una política acelerada de transformaciones profundas de un líder que tiene el respaldo político, que tiene el know-how y que tiene las condiciones para llevar adelante una de las mayores reformas que hayamos visto en los Estados Unidos en tiempos recientes. Lo que se viene, señores y señoras, es un cambio muy importante en los Estados Unidos. No sabemos si sus efectos van a ser positivos o van a ser negativos. De lo que no podemos dudar es que se van a sentir en todo el mundo. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. אני מצטערת על כל השנים שנשארת קצת בחושך, איך לא ראיתי מה קורה לך בפנים. אני מצטערת על 1000 מילים שאמרתי בתחפושת, כל כך רציתי שתצא מהכלים, שתתפרק, שקצת תתפרק, שקצת תתרחק ותתרחק בחושך. סליחה על כל אותן שנים, איך פתאום תפסת לי מקום בלב אין היגיון בין השפיות לשיגעון, ולא אל תתרחק, בדיוק למדתי לחבק, ליפול מבלי להתרסק. אני לא רוצה
מצטערת על כל הסדקים, איך בגללי עברת חורף, גם בלילות הקיץ החמים, בחיי מצטערת על כל השקרים, על שתיקה תפלה בחושך, כל כך רציתי שישרוף לך בפנים, שתתפרק, שקצת תתפרק, שקצת תתרחק ותתרחק בחושך. סליחה על כל אותם שנים, איך פתאום תפסת לי מקום בלב בין היגיון, בין השפיות לשיגעון, ולא אל תתרחק, בדיוק למדתי לחבק, ליפול מבלי להתרסק, אני לא רוצה כבר לשחק. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y aquí seguimos en Far West tratando de entender de qué se trata lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, de qué se trata lo que está pasando en el mundo a partir precisamente del triunfo de Donald Trump, de este regreso tan impactante y de las consecuencias que puede empezar a tener para todos nosotros. Y hoy, en el personaje de la semana, vamos a estar hablando de un actor que va a ser fundamental en la película que empieza el próximo 20 de enero y que sobre todo puede llegar a ser muy influyente para los latinoamericanos, para nosotros aquí en la Argentina y en el resto de la región. Me estoy refiriendo a Marco Rubio, el personaje sin dudas de la semana porque va a tener uno de los puestos más codiciados en la administración Donald Trump, que es el de secretario de Estado, y que le va a dar forma a la política exterior del nuevo gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién es Marco Rubio? El primer estadounidense de origen latino, de origen hispano, en convertirse en jefe de la diplomacia, un hombre del estado de la Florida, un hombre muy vinculado a ese universo que empieza a acercarse a Donald Trump en este estado del sudeste de los Estados Unidos, siendo un estado que antes de Trump, la verdad que estaba en general muy peleado entre demócratas y republicanos. No nos olvidemos de que en el año 2000, por ejemplo, en aquella elección escandalosa en la cual Bush le gana a Al Gore por 500 votos en Florida, tras un fallo de la Corte Suprema que dice que no había que recontar todos los votos en Florida. Bueno, había salido empatada prácticamente aquella elección. No fue lo que sucedió en los últimos comicios, donde Donald Trump ganó por más de 12 puntos de ventaja en el estado de la Florida. Y la elección de Marco Rubio tiene que ver justamente con hacer un gesto hacia los votantes de ese estado, que es además el estado que eligió el propio Donald Trump para vivir y para generar e instalar su búnker central, que es Mar-a-Lago, en South Palm Beach. Estamos hablando de un estado, insisto, que se ha vuelto crucial para alguien que viene de afuera, por ejemplo, en este caso, de Nueva York, como es Donald Trump.
¿Quién es entonces Marco Rubio? Bueno, tiene 53 años, es hijo de cubanos y ahí empezamos a adentrarnos en un aspecto crucial de su biografía. Quiero hablar muy brevemente de Mario Rubio Reina y de Oriales García Rubio, los padres de Marco Rubio, ambos nacidos en Cuba, en la Cuba de los años 20 y 30, una Cuba bastante esplendorosa en muchos sentidos, con desigualdades por supuesto, pero con una industria turística muy potente, con una industria del juego muy fuerte, pero con azúcar, con tabaco, con bastante opulencia. Sí, es cierto, muchas desigualdades, mucha presencia también de lo que eran las organizaciones mafiosas que tenían negocios muy claros en Cuba, digo, organizaciones mafiosas estadounidenses con muchos negocios en Cuba. Esa Cuba que entra en crisis en la década del 50. Cuando en 1956 ambos deciden emigrar rumbo a Estados Unidos, todavía no se había producido la revolución, pero ya estaba Fidel Castro, estaba el Che Guevara, estaba Camilo Cienfuegos en la Sierra Maestra y ya había indicios de que el régimen de Fulgencio Batista empezaba a ceder y que podía caer. Cuando llegan a Estados Unidos, no se instalan originalmente en Miami, sino en Nueva York, y después terminan yendo a vivir a Miami, a Florida. Y es interesante porque la historia de los Rubio es una historia de superación. La madre de Marco Rubio, Oriales, limpiaba casas. El padre de Marco Rubio, Mario, era alguien que trabajó siempre en el sector de servicios, en general en puestos de baja remuneración, mucho en la industria hotelera, por ejemplo, en la industria turística, y que consiguió lo justo para que se cumplan los parámetros del sueño americano y permitir que sus hijos sí lleguen a la universidad y progresen socialmente. Ese modelo del sueño americano obviamente era un contraste muy marcado con lo que pasaba en su país, con lo que pasaba en la Cuba, ya sí, de la Revolución Cubana y del experimento comunista liderado por Fidel Castro, lo que llevó a todos los cubanos que llegaban desde la isla y se instalaban en Florida a desarrollar un sentimiento profundamente anticomunista y a volverse profundamente proestadounidenses, se vuelven más patriotas que los propios estadounidenses. Eso es algo que no podemos perder de vista cuando pensamos en la biografía de alguien como Marco Rubio. Rubio estudia ciencia política en la Universidad, obviamente, del Estado de la Florida. Se recibe en 1993. En 1996, además, estudia Derecho en la misma, en realidad, en la Universidad de Miami, dentro del mismo estado. Tiene un tiempo en el cual trabaja en la actividad privada dentro del mundo de la abogacía y comienza en 1998 ya sí su carrera política, siempre dentro del estado de la Florida. Primero lo eligen en la Cámara de Representantes local, es una carrera, siendo él, pensemos en ese momento, estamos hablando de 1998, él tenía 27 años, era bastante joven, y ya empieza a destacarse, entre otras cosas, por ese estilo prolijo, pero al mismo tiempo de ideas y de una forma de expresar esas ideas muy clara, muy terminante. Alguien que rápidamente se inclina por posiciones muy conservadoras y que las expresa de forma categórica. En el año 2000 ingresa a la Cámara de Representantes del Estado de la Florida, en realidad es reelecto. En el año 2006 pasa a presidir la Cámara local, lo que sería el Congreso del Estado, impulsa varias iniciativas en ese proceso y en 2010 da el gran salto hacia la política nacional, convirtiéndose en senador en representación del Estado de la Florida. En ese momento empieza ya a tener de vuelta, insisto, un perfil nacional la marca Marco Rubio y empieza a convertirse en alguien que cuestiona duramente las políticas que desempeñaba en ese momento Barack Obama, que cuestiona, por ejemplo, la política hacia Cuba, todo lo que fue la política de acercamiento hacia Raúl Castro, lo que Marco Rubio considera que fue una política que termina siendo cómplice, que le da oxígeno a la dictadura
que en ese momento pasaba a dominar Raúl Castro, que luego pasaría a dominar Miguel Díaz-Canel. Cuestiona muy duramente también la política migratoria, considerando, a pesar de él ser hijo de inmigrantes, como suele ocurrir, que los migrantes que están regularizados y que llegaron a Estados Unidos de alguna manera siguiendo las reglas, tienden a ser los más críticos muchas veces con quienes ingresan ilegalmente e irregularmente. Eso lo lleva a apoyar muchas de las propuestas de endurecimiento de la frontera y del endurecimiento del control migratorio, con ideas muy claras respecto del aborto, respecto del valor de la familia, de los valores bien tradicionales en ese sentido. Son parte también del sello que impone Marco Rubio, y siendo bastante joven, en 2016, en realidad en 2015, él propone ser precandidato a presidente. ¿Contra quién compite? Contra el propio Donald Trump. En esas primarias que tienen más de 10 precandidatos, tiene de hecho con Donald Trump algunos cruces en esas primarias, cuando parecía Trump un payaso, un bufón que no iba a tener ninguna posibilidad de convertirse en una figura política. Bueno, todos sabemos cómo termina esa historia, con Rubio apoyando a Trump y, de hecho, ya en 2016 aspirando a convertirse en miembro del gobierno y aspirando al cargo de secretario de Estado. Sonó en algún momento, pero no se consumó esa posibilidad. En toda la gestión Trump apoyó las principales políticas del expresidente, fue un asesor muy importante en las políticas agresivas de Donald Trump hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, tejió siempre alianzas muy claras con los sectores democráticos venezolanos, apoyó el endurecimiento de las sanciones que impulsó Trump contra el régimen cubano. Es en ese sentido, de vuelta, un halcón en la política exterior. Fue muy crítico pensando en el resto de América Latina con todos los gobiernos de izquierda, fue muy crítico de los gobiernos kirchneristas aquí en la Argentina, en varias ocasiones se refirió a la corrupción que caracterizó a esos gobiernos, propuso en muchos casos hasta sanciones en contra, por ejemplo, de Cristina Kirchner junto a otros miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y así llega a convertirse con la reelección de Trump, después de haber sido él mismo reelecto en el Senado, en secretario de Estado. ¿De quién podemos esperar entonces? Primero, que haya una política muy cercana hacia América Latina, de mucha observación sobre lo que pase aquí, de, sin dudas, una política de máxima presión contra el régimen venezolano. Trump quiere dejar un legado y para Trump poder quizás conseguir que haya una transición a la democracia en Venezuela sería un logro muy importante. Entonces, para Rubio es ya una cuestión personal este tema, así que le va a dar mucha importancia. Va seguramente a tener cortocircuitos importantes con otros miembros de lo que son los jefes de Estado latinoamericanos, con Gustavo Petro, que ha dicho cosas bastante duras acerca de Marco Rubio. Seguramente va a haber tensión también con Lula da Silva. Además, va a haber diferencias por el enfoque que hay hacia Venezuela, frente a estos gobiernos que proponen dejar que el régimen de Nicolás Maduro continúe sin ningún problema. Esta estrategia de presión va a marcar cortocircuitos fuertes. Hay sin dudas una conexión muy fuerte con el gobierno argentino, con el gobierno de Javier Milei. Elogió las reformas de mercado llevadas adelante por Milei. Se va a apoyar seguramente en el respaldo que va a conseguir de forma automática de Milei frente a las políticas que quiera llevar adelante en la región hacia Venezuela. Va a haber políticas muy duras también respecto de las drogas, respecto del narcotráfico, de las organizaciones criminales, sin las ambigüedades que tuvo en este punto la administración Biden. Entonces, me parece que estamos ante un secretario de Estado que va a cambiar mucho la política exterior de los Estados Unidos, que si pensamos en América Latina va a tener un papel muy importante de mucha cercanía y de cambio bastante radical respecto a lo que viene haciendo Estados Unidos, y que a nivel internacional es alguien que no tiene ese perfil tan aislacionista que tienen otros dentro de la administración Trump, que va a tener posiciones muy duras contra China, pero que no va a ser tan sencillo imaginarlo, por ejemplo, olvidarse por completo de Ucrania, sino que si hay una negociación
que impulse Estados Unidos acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania, probablemente va a tratar de llevar a Trump a exigirle condiciones duras a Putin en esa negociación para que no sea todo pérdida para Ucrania. Va a tener, como ya lo viene manteniendo el propio Trump, líneas muy claras de apoyo hacia el Estado de Israel y de alguna manera ese alejamiento que va a querer desarrollar Estados Unidos de los grandes conflictos internacionales quizás sea un poco más moderado con alguien con el perfil de Marco Rubio frente a lo que podría ser con otros de los asesores de Trump en política exterior. Marco Rubio, personaje de la semana y futuro secretario de Estado de los Estados Unidos. Escuchamos una canción y enseguida volvemos. בתוך ביתי, כי את עזבת עינך איתי, כל כך קשה לי בלעדייך. כל השירים האפורים עכשיו אליי כה מדברים, כאילו נכתבו עלייך. האהבה זורמת לי בדם, כמו שמש לשמיים, שנינו לעולם. כמו שיכור בלילות אז לכתך קבע אור. אור דולק בחלונך, בספסל אל מול ביתך, יושב שעות ומחכה לך. הזיכרונות בתוך ראשי, הבית בו היית שלי, עכשיו אני בכלל אורח. האהבה זורמת לי בדם, כמו שמש לשמיים, שנינו לעולם. כמו שיכור בלילות אחרייך, מסתובב ברחובות וכואב כל כך, קולך כבר לא שמעתי, עם חברים הלכתי, אל ביתך רוצה עכשיו לחזור. כמו רוח ים נסחפתי, אלייך רק ביקשתי, ואז לכתך קבע אור.
Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Seguimos aquí en Far West, entrando ya en la recta final del programa y nos vamos a meter en una de las secciones favoritas, la breve historia del mundo de hoy. ¿Sabes de qué te quiero contar hoy? Vamos a hablar de la historia de la reelección presidencial en Estados Unidos, para poner un poco en contexto esto que ha ocurrido con Donald Trump, el fenómeno de alguien que fue presidente, intentó ir por la reelección y fue derrotado, y 4 años después volvió a intentar ir por la reelección y en ese caso sí logró ganar y acceder de esa forma a su segundo mandato. ¿Qué dice la historia de los Estados Unidos al respecto? Sabiendo un dato central aquí, y es que a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en muchos países de América Latina, que o bien permiten la reelección consecutiva, en general es una sola reelección consecutiva, como ocurre en la Argentina, donde el presidente puede presentarse a elecciones, puede acceder a un segundo mandato, no puede acceder a un tercer mandato de forma consecutiva, va a tener que dejar un periodo en el medio y después sí puede volver a intentar que se repita el ciclo, es decir, acceder a 2 mandatos consecutivos sin que haya limitaciones. Otros países, como puede ser Uruguay o Chile, no permiten la reelección consecutiva, pero sí permiten que vuelva a tener un segundo, tercer, cuarto o quinto mandato el presidente, siempre y cuando deje pasar algún mandato en el medio. Ejemplos claros de Chile y Uruguay: Michelle Bachelet y Tabaré Vázquez, que fueron presidentes en 2 ocasiones, pero tuvieron que dejar en el medio que otro tuviera el paso por la presidencia. En Estados Unidos es diferente. Lo que establece la Constitución es que solamente va a poder ser presidente una persona en 2 ocasiones. No habla de reelección. Lo único que dice es solamente va a poder tener 2 mandatos de 4 años. No importa si son pegados o son separados. Pero si ya tuvo esos 2 mandatos, puede pasar cualquier cosa en el medio que esa persona no va a poder acceder a un tercer mandato. Ahora, esto no estaba presente originalmente en la Constitución. Y esto es lo interesante para entender un poco de la historia. Primero, Estados Unidos tuvo 46 presidentes. En realidad fueron 45, se cuenta 2 veces a Grover Cleveland. ¿Por qué se cuenta 2 veces a Grover Cleveland? Porque es el único que antes de Trump había logrado lo mismo que Donald Trump. Es decir, ser presidente, fracasar en el intento de ir por la reelección en una primera instancia, pero tiempo después volver a intentarlo y acceder de esa forma a un segundo mandato no consecutivo. Entonces se lo cuenta 2 veces. El resto están contados una vez, es decir, que cuando hablamos de reelecciones se cuenta como un solo presidente, por supuesto, aunque hayan sido 2 periodos. De esos 46, entonces, 21 fueron reelectos, es decir, casi la mitad tuvieron 2 periodos. O por lo menos 2 periodos. Y ahora vas a ver por qué te hablo de por lo menos 2 periodos. 11, en cambio, trataron de ir por la reelección y no pudieron. Y después el resto son casos en los que las presidencias terminaron con un solo mandato o con menos de un solo mandato por muerte del presidente. Bueno, ¿qué nos dice esto de la historia de los Estados Unidos? Que, como ocurre en todos los países presidenciales, si un presidente intenta ser reelecto va a tener grandes probabilidades de
conseguirlo y son pocas las circunstancias por las cuales no va a poder conseguirlo. Ahora bien, yo te hablaba de este fenómeno de que solo se puedan 2 mandatos. Esto no fue siempre así. La Constitución de los Estados Unidos no habla de límites a los mandatos. Sin embargo, durante 150 años, para ser más preciso, durante más de 150 años, la realidad es que ningún presidente tuvo más de 2 mandatos, a pesar de que la Constitución se los permitía. ¿Por qué? Bueno, aquí lo que hay que entender es que en 1789, cuando asume el primer presidente, que fue George Washington, Washington completa un primer mandato, lo persuaden de ir por un segundo mandato y así llega a los 2 mandatos y a los 8 años que gobernó en total. Y él mismo decide que ya era suficiente, que ya venía de la Guerra de la Independencia, que ya había tenido 8 años, que era mejor que hubiera una renovación política en el espíritu de una constitución creada, entre otras cosas, para luchar contra la tiranía, diseñada esencialmente para limitar el poder político del presidente, porque pensemos que la Revolución Americana es la revolución de 13 colonias que se unieron en contra de la tiranía británica, que les cobraba impuestos y no les daba representación política. Entonces, había una aversión absoluta a la posibilidad de que apareciera algún tipo de cosa parecida a un rey. Por eso la figura presidencial estuvo desde el comienzo muy limitada. Es cierto que en 1796, uno de los primeros presidentes, John Adams, intentó ir por la reelección después de un primer mandato y terminó siendo derrotado. Lo que justamente eso fue de alguna manera acentuando esta idea de que no hubiera reelecciones más allá de un solo intento, es decir, que no hubiera en definitiva más de dos periodos y que cuando termina ese periodo de un gobierno o de 2 gobiernos consecutivos, empieza además esa tradición de que el presidente se retira de la política, algo que caracteriza al sistema estadounidense y que es una diferencia notable con América Latina, por ejemplo, donde los expresidentes nunca dejan la política y tratan de coquetear una y otra vez con regresar a la arena pública. Hay algunas excepciones. Hay que hablar del general Ulysses Grant, que es el general que gana la guerra civil en los Estados Unidos, bajo el liderazgo, por supuesto, de Abraham Lincoln, que él trató de ir por un tercer mandato, de alguna manera no llegó a presentarse, pero hizo algunos intentos. En realidad fue el primero que después de 2 mandatos intentó ir por un segundo mandato, es decir, durante casi 100 años esto ni siquiera lo había intentado nadie. De todas formas fue tan fuerte la oposición que él se baja y no avanza en esa dirección. Quien lo vuelve a intentar es Theodore Roosevelt, que él había asumido la presidencia en el año 1901 tras el asesinato de William McKinley y después lo eligen en lo que es una reelección para un periodo completo en 1904. Él tiene un intervalo y quiere ir por un tercer mandato no consecutivo. Bueno, termina perdiendo las elecciones. Es decir, él se presenta y él podría haber sido el primero en llegar a tener 3 mandatos, pero es derrotado en las urnas después de un intento de magnicidio. Fíjate vos. ¿Quién es el presidente que cambia la ecuación en materia de reelección? Franklin Delano Roosevelt, probablemente uno de los presidentes más influyentes, sino el más influyente de todo el siglo XX para los Estados Unidos. Claro, Roosevelt asume en el año 1933, plena Gran Depresión. Lleva adelante el New Deal, un cambio profundo en todo el paradigma político-económico de los Estados Unidos. Como consecuencia del éxito del New Deal, se logra la gran recuperación económica de los años 30, lo cual le permite ser reelecto 4 años después, en el año 37. Así llega a un periodo. El segundo periodo entonces debía vencer en el año 41, pero claro, 1941, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial ya en plena marcha. Con el argumento de que Estados Unidos estaba en guerra,
no había ingresado formalmente, pero estaba en vías de ingresar. Con el argumento además de la enorme popularidad que tenía Roosevelt por todo el avance económico que había experimentado Estados Unidos después de la Gran Represión, todos alientan a Roosevelt a ir por un tercer mandato y él va por ese tercer mandato. ¿Cuándo vence ese mandato? En 1945. Aún continuaba la guerra en curso. Por esa misma razón, Roosevelt va por un cuarto mandato. Roosevelt tuvo 4 mandatos presidenciales. Lo que sucede es que a los meses de asumir ese cuarto mandato, muere. Como consecuencia de esa muerte, no llega a completar lo que podría haber sido un periodo o un lapso de 16 años consecutivos en el poder. Terminan siendo 12 años en el poder para Roosevelt, 12 y algunos meses. Eso, esa aversión y ese pánico a un dictador o a un presidente eterno es lo que lleva a que todo el sistema político se mueva en la dirección de aprobar en el año 1951 la 22ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece esto que te comentaba antes, que solamente se podrá ser presidente durante 2 mandatos presidenciales. Así se llega a la situación actual en la cual Donald Trump ganó las elecciones, tiene un enorme respaldo, pero no hay forma de que pueda acceder a un tercer mandato porque tendría que conseguir una nueva enmienda a la Constitución. Y una cosa es conseguir el respaldo para limitar el poder del presidente, eso es posible como se consiguió en 1951. Otra cosa es conseguir el respaldo para aumentar el poder del presidente y disminuir, por lo tanto, las chances de otros de llegar al poder. Imposible que eso se consiga con lo difícil que es modificar la Constitución de los Estados Unidos. La historia entonces de cómo se llegó a la reelección en Estados Unidos, de cómo durante 100 años, a pesar de que no había una prohibición formal de aspirar a más de 2 mandatos, el legado que había dejado George Washington, el primer presidente, llevó a todos los demás mandatarios a respetarlo y a no intentar ir por otro mandato. Y la historia de cómo siempre, en algún momento, en circunstancias extraordinarias, hay predisposición a entregarle un poder extraordinario a una persona, como ocurrió en el caso de Franklin Delano Roosevelt, y entonces sí apareció la necesidad de poner una salvaguarda que fue la enmienda 22 de la Constitución, limitando la posibilidad a solo 2 mandatos presidenciales. Y con esto nos vamos despidiendo, agradeciéndoles, por supuesto, como siempre, por la paciencia, por las ganas de escuchar, de reflexionar juntos, de conocer un poquito de historia también, como lo hacemos cada domingo. Les deseo un gran fin de semana. Le quiero enviar además, por supuesto, como lo hago siempre, un saludo muy especial y un agradecimiento a Romina Boyadjian, ya saben, la jefa, productora, articuladora y mentora de este programa. Y ahora sí, me despido deseándoles una gran semana. Chao. Acompañan este programa desde hace casi 20 años. Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar.